sala virtual de House School Tech College. Entonces vamos a seguir nosotros muy atentos a la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver en el área de ciencia y tecnología los estados del agua. Vamos a ver, ustedes se preguntaron cuáles son los estados del agua, o ya se acordaron que sí lo tocamos ese tema, ¿cierto? Sí lo hemos tocado. ¿Cuáles son y cuántos son los estados del agua? A ver, piensa. ¿Cuántos estados del agua tenemos, chicos? Tenemos, ¿cuántos? 3, ¿verdad? Tenemos 3 estados del agua. ¿Cuáles son? Cuando yo les pregunto, ¿cuántos estados del agua son? Nosotros vamos a responder 3. ¿Cuáles son? Entonces, yo les voy a mostrar las imágenes de uno por uno y ustedes lo van a ir diciendo. Entonces, primer estado, estado sólido. Ahí tenemos el estado sólido. Pero, ustedes observaron en la lámina, ¿cuáles son los sólidos? A ver, vamos a volver a mirarlo. Observen, todos estén muy atentos para que puedan observar a los estados sólidos, ¿sí? ¿Cuáles son los sólidos? A ver, nuevamente. Tenemos al hueso, a la bola o a la pelota, un cubo de hielo. ¿Qué más tenemos, chicos? A una roca, a una lata, a un lápiz, una bicicleta, una guitarra, una silla, una mesa. Los estados, pues, entonces, es el estado sólido. Esos son los estados sólidos, mis niños. Entonces, acá yo voy a pegar en la pizarrita este primer estado. Entonces, ahí tenemos estados de el estado de las materias son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ahí tenemos, chicos. Entonces, pero en eso nosotros tenemos acá el estado sólido. ¿Qué tenemos? ¿Qué será esto, chicos? Son cubitos de hielo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos al cubo de hielo en el estado sólido. Los cubos de hielo son estados sólidos porque primero son ¿qué cosa? Por ejemplo, si yo cojo un vaso con agua, por ejemplo, acá tengo el agua. Si yo cojo esta agüita y lo pongo en las cubetitas, primero estoy utilizando el agua, que es líquido, ¿cierto? Luego pongo en las cubetitas y los voy a poner en el refrigerador. Luego, pasado unas horas, yo lo voy a sacar. ¿En qué se convirtió el agua? En sólido, ¿verdad? Se convierte en cubitos de hielo. De haber estado líquido, se convirtió en sólido porque va a estar duro. Ya no va a estar líquido, ¿cierto? Entonces, por eso es que el hielo también es un estado sólido. Entonces, vamos a pegarle a nuestros cubitos de hielo acá, debajo de sólido. Entonces, ahí tenemos para que ustedes lo puedan relacionar, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos entonces a los cubitos de hielo. Miren, entonces, no solamente el hielo es sólido, chicos, ¿cierto? Hemos visto otros ejemplos, hemos visto la guitarra, la silla, la bicicleta, el lápiz, la mesa, una lata, un cubo de hielo, una pelota, un hueso, una roca, porque son cosas duras, son consistentes, ¿cierto? Entonces, esos son los estados sólidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a conocer a otro estado más. Entonces, les voy a mostrar este estado. ¿Qué será? A ver, yo quiero que ustedes observen y me digan qué observan acá, ¿sí? A ver, vamos a mostrarlos. Ahí está. Es el estado
líquido, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿cuáles son los estados líquidos, mis niños? A ver, ¿qué productos nosotros tenemos de los estados, del estado líquido? A ver, vamos a ver. ¿Cuál será? Entonces, ¿cuál será, mis niños? El estado líquido que yo tengo acá, ¿cuáles serán las que más nosotros las consumimos? El agua, ¿verdad? El agua es el estado líquido porque eso lo tomamos todos los días porque es una agua. El agua es líquida, ¿sí? Entonces ahí tenemos. ¿Qué más será líquida? La leche. Entonces tenemos la leche. ¿Qué más? La botella de agua, las sopas, el jugo de naranja, las gotas de la lluvia también son agua, ¿cierto? Muy bien. Entonces el chocolate caliente, esos son los líquidos. Entonces ahí tenemos el estado líquido. Entonces yo por eso les he traído más grande nuestra botella de agua con nuestro vaso de agua. Tenemos el líquido. Ese es el líquido, mis niños. Entonces vamos a colocar acá líquido. Entonces ya tenemos ahí entonces estado sólido, líquido. Y por último, ¿cómo se llama el último estado? Yo ya les mencioné al inicio. ¿Cómo se llama el último estado, mis chicos? ¿No se acuerdan? Es el estado gaseoso, ¿verdad? ¿Y cuáles serán esos objetos que tengan el estado gaseoso? ¿Cuáles serán? A ver, les voy a mostrar una lámina. Entonces, ahí tenemos, miren. ¿Cuáles son? Tenemos las nubes, el globo, el aire, el globo de aire, el viento y el vapor de la tetera, ¿cierto? Y entonces, esos son los estados que tenemos que están llenos de gases, ¿sí? Las nubes son gases, mis niños, ¿ya? Entonces, el globo está lleno de gas. El viento que nos da también es un gas, es un aire, es gas, ¿sí? Entonces ahí tenemos el estado gaseoso. Entonces, ustedes cuando vean a veces que mamá cocina, ustedes ven que en la cocina cuando está hirviendo el agua, bota el aire así, un humito así, ese es el gas, mis niños. Ese es el gas. El gas del agua cuando sale, cuando está botando ese vaporcito de la olla, ese es el gas. Entonces por eso nosotros observamos acá a la tetera que está botando el gas, ¿sí? Entonces, porque hay una presión de gas, por eso que le decimos presión de gas, mis niños. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos al estado gaseoso. Pero vamos a ver ahora en una imagen más grande que yo justo les decía que cuando nosotros vemos a nuestra ollita en la cocina, miren acá está. Ahí tenemos. Entonces, esta es la imagen de la olla que está hirviendo el agua, ¿cierto? ¿Y qué estará botando? ¿Qué está botando, chicos? Está botando gas, está botando vapor, ¿cierto? Y ese vapor se convierte en gas en el aire, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos nosotros nuestros estados. ¿Cuáles son los estados de la materia, chicos? A ver, los estados de la materia son los siguientes: estado sólido, líquido y gaseoso. Esos son los tres estados de la materia que nosotros tenemos, mis niños. Siempre hay que saber diferenciar cuáles son los estados líquidos, gaseosos y sólidos. Entonces, por eso yo les he traído a cada uno de los objetos en cada uno de los estados de la materia. En estado sólido ya sabemos cuáles son los consistentes, ¿cierto? Los líquidos son el agua, los más blandos, o sea, son que se caen de gota a gota, son los estados líquidos. Y en el estado gaseoso es cuando bota un gas, ¿sí? Muy bien. Entonces, mis niños, espero que hayan comprendido el tema del día de hoy,
y por así pongamos en práctica desarrollando en nuestros libros. Así que Miss Melina les dice que tengan una tarde bendecida en unión de sus padres. Y nos vemos hasta el día de mañana. Chao, chao, mis niños.